Hola, ¿me escuchan? Buenas. Hola, profe. ¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien ustedes? Bien, acá andamos por lo menos, encerrados. Como todos. Practicando un poco acá con nuevos conocimientos que nos da. Renegando, digamos. Ah, profe, quería decirle que no sé si le había dicho a usted que esta semana iba a estar de guardia en el trabajo. O Sí, me había hecho dijiste. Ah, bueno, yo no voy a estar esta semana al final, voy a estar la semana que viene, así que esta semana voy a poder estar. Mira, no hay drama con el tema de la asistencia al vivo. Lo importante es que son la entrega de las asignaciones a la medida que ustedes puedan ir haciéndolo. La clase queda grabada y si vos no lo podés ver ahora, la ves en otro momento. Sí, el limitante es que no podés hacer una pregunta o si la haces, me lo haces por privado después. Bueno. Buenas, Buenas. Vamos a ¿cómo esperar va? unos minutitos más a ver si se suma ¿Puedo más hacerle una gente. consulta mientras, Sí, profe? Yo estaba justamente haciendo esta clase de programación o de base de datos. programación. Programación. Justamente estaba Lunes haciendo programación, miércoles base de datos. bien. Estaba haciendo el ejercicio ese que había pasado de programación, en el cual había que hacer de PPA de la fábrica, bueno, que la consulta de cheque. Bien. Eso. Sobre eso, cuando hacemos el botón consultar, que nos va a abrir el otro formulario de consultar, y le damos a aceptar, o sea, que le damos un número de cheque y le damos a aceptar, ¿qué tiene que aparecer ahí? ¿Tiene que aparecer una grilla particular? ¿A la grilla que aparece en el A la formulario grilla que principal? aparece en la pantalla principal se le carga solo lo que pediste ese cheque. Bien, entonces no cargamos la consulta, consultar, no hay consultar todos, vendría a ser. Sí, Es sí, hay que solamente la consultar consulta. todos. Mira, Pero ¿para qué si carga solamente la consulta del número de cheque que pusiste? mira, exactamente yo arranco la explicación de la clase de Ah, hoy bien, listo, listo. es a partir de ese ejercicio, Dale, porque hay cosas que ustedes no saben hacer. O sea, bien. mi idea fue que les plantearle como desafío que intentaran resolver algo. De hecho, dos alumnos me lograron enviar ese algo, que mi objetivo era que armaran la interfaz y que intentaran poner, eh, bueno, lo que les salía, lo que podían hacer. Sí, a Y mí a me sirvió partir para refrescar justamente lo de programación del año pasado, la verdad lo tenía medio. Entonces, bueno, la idea era eso, que pudiese armar muchas interfaces, hacer el proyecto, programar lo que saben nuevo, y la idea de la clase de hoy es explicar eso que no pudieron resolver, porque hay Bien. hay un tema nuevo ahí, o sea, cae maduro, y también está integrado con lo de base de datos, ¿sí? Ujú. Entonces, es por eso de que bueno, que mi intención era eso, hacerlos pensar un Bien, poco y ahora arrancar con ese proyecto. Profe, buenísimo. ¿Sí? buenas tardes. Eh, yo le mandé esta mañana dos trabajos de base de datos y el tercero no se lo, o sea, lo nuevo no se lo puede mandar porque no puedo abrir o me tira errores en los dos scripts de Neptuno que subió usted. Los dos de Neptuno. Vuelvo a hacer otro y te lo paso, ¿dale? Sinceramente no hice correcciones hoy, eh, así que No, no he visto tus trabajos todavía. de última, si alguno lo pudo abrir y le salió bien, que me diga bien cómo hizo y uso eso, pero a mí me tiró errores en los dos.
A ver una cosa, Santi, con respecto, vos abriste primero el primer script que mandó y después Yo abriste no, el segundo. en ningún momento intenté restaurar el back porque me pareció más simple abrir directamente la Está script bien. que ya habían mandado y quise restaurar los dos scripts y los dos me tiraban errores. Profe, puede ser que el primero sí te debe error, pero capaz Sí. que cuando ha levantado el segundo, lo que hizo en la primera levantada del primer script es que creó la base de datos y quizás de eso le tire el error el segundo. Él tendría que fijarse si dentro del listado de base de datos está Claro, le parece ya. el nombre, lo tiene que eliminar. Una vez que lo elimina, Claro. puede ejecutarlo. Eso es lo que te doy como opción, Santiago. Fíjate Me si parece, ¿no? dentro En del lista base, está, lo borras y lo vuelves a ejecutar. ¿Por qué le tienen recelo a restaurar un backup? porque no lo sé hacer todavía. El paso a paso. Es cómo hacerlo. Es que ayer no busqué el video, anoche tarde lo busqué el video y no lo encontré por eso. Dale, bueno, no hay Doy drama, fe de que me cualquier estuvo cosa hinchando te las volvés lindas, a profe. Sí, comunicar y sí, yo te hago tenés el razón. paso a paso escrito si no es un video. Por ahí el video me parece más fácil a la visión, pero le lleva otro tiempo. Lo hago Acá te escrito. encontré el video. Acá te encontré el video. Bien, ya estamos, podemos ir arrancando. ¿Cuántos tenemos? 6, 12. 12 y somos más. Pero bueno, arrancamos, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Les cuento. Les voy a compartir pantalla. Bien, tenemos el visual. Esto es incómodo. Yo acá tomé lo que me mandó uno de sus compañeros. Sinceramente no recuerdo cuál de los compañeros que me mandó. Yo tomé el trabajo y a partir de eso lo fui mejorando, por decir. Acá tenemos, el ejercicio decía que teníamos un sistema de cheques en donde veíamos los cheques que estaban asignados a una determinada empresa. En esta primera interfaz, como está acá diseñada, tenemos el botón buscar, nuevo, modificar, eliminar y salir, y que cuando lo ejecutamos nos tirará un listado de todos los cheques que hay pendientes en nuestra empresa. Entonces, si yo lo ejecuto, ahí les comparto de nuevo pantalla, me aparecen todos estos cheques que tiene mi empresa, que tiene el titular Juan, Luis y Juan, con esos titulares, diferentes números de cheques y diferentes entidades bancarias que lo han emitido, con una fecha de acreditación, un importe y un concepto y una fecha de caja. Hablamos de fecha de caja, es la fecha en la que entró a la empresa, pero la de acreditación, cuando tendremos el dinero, es posterior. Bien, yo lo voy a cerrar. Voy a volver a compartir pantalla. Además del diseño en sí, acá, si yo hago doble clic, lo único que tenemos programado es lo siguiente. Yo hice un llenar grilla, que es una función, la cual la declaré de manera pública. ¿Vieron acá la palabra public subnew? ¿Por qué la quiero pública? Porque le voy a llamar desde otra interfase después. Entonces, de acá es la misma manera que hemos visto de cómo se hace el procedimiento para cargar una grilla, exactamente lo mismo. Lo único que puse consultar todo. Y ahora quiero que vean ese consultar todo, cómo lo hice. Acá es donde yo integré el contenido de base de datos. Para eso me voy a ir al SQL. Fíjense que tenemos dentro de PPA, que así se llama la base de datos, tenemos cuentas, que tienen el número de cuenta, el banco, la sucursal, el titular y el saldo inicial, y el movimiento bancario, que es el número de cuenta, el cheque, la fecha de caja, la fecha de acreditación, el importe y el concepto. Acá hago una aclaración porque su compañero me había mandado la base de datos y en lugar de fecha de caja como date, como date, me lo había puesto como data time. ¿Por qué yo lo puse solo date?
y no data time? Porque no tenemos, digamos, sobre todo una hora. Por lo general no se pone a qué hora, de qué día me ingresó el cheque. ¿Sí? ¿Qué día me ingresó el cheque? Lo mismo que qué día se me va a acreditar o va a estar el dinero disponible físicamente. No la hora en este momento, en esta instancia no es importante. Entonces por eso lo ponemos como date nada más. Profe, una Sí. consulta ahí. Cuando yo estuve armando la interfaz en el visual, yo le puse justamente como el lugar para poner la fecha. No es un text box, no es un... Es un control que se llama Sí, Data Time Data Picker. Time Picker, sí. Y no le pude sacar, o sea, lo que veía era que ponía la fecha y en un formato en particular. ¿Hay algún modo de cambiarle el formato o de poner solamente fecha y no Sí, fecha y y hora y ahí eso? se lo voy a explicar cuando llegue a la interfaz A ver. esa. ¿Sí? Bien, y yo lo que les planteaba dentro del procedimiento almacenado, que apliqué los join que estábamos utilizando en base de datos, es acá el buscar, el consultar todo. Voy a poner modificar para verlo. Fíjense que yo puse, bueno, acá dice alter porque ya está hecho, pero yo puse create procedure, consultar todos, select, y yo quiero saber el número de cheque, el banco, Sí, procedure. la Óyete, sucursal, Lisandro. Silénciate, Lisandro. el banco, la sucursal, el titular, la fecha de caja, la fecha de acreditación y el importe y el concepto. Pero fíjense que acá, en donde dice titular, en lugar de titular, si yo trajera solo movimiento bancario, me mostraría el número de cuenta. Y a mí no es importante ver el número de cuenta, sino qué titular, quién me lo entregó. Si el 1 es Roijo, supongamos, yo no me voy a acordar de memoria que 1 es Roijo, o que 10 es la Lácteo. Entonces es importante que en este momento me muestre el titular y no el número de cuenta. Por eso es que yo hice un join entre las dos tablas, de modo tal que me una movimientos bancarios con cuentas a través del número de cuenta. Entonces, de ese modo, obtengo el nombre, el titular, y no el número. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Alguna duda? Todo claro. Bien, sigo. Profe, yo sí, molestando. ¿No podemos pedir que nos traiga todo lo que aparece en esa tabla? Lo que pasa es que si yo te pongo asterisco, en lugar de Sí. especificar, me va a traer todo lo que tiene la tabla movimiento más todo lo que tiene la tabla cuentas. Y no, Porque yo estoy uniendo dos no puedo tablas. traer... Ok. Es verdad, es verdad, es Yo verdad lo estoy que trayendo dos tablas. Entonces, si Sí, me sí. trae ese todo, además tenemos que tener en cuenta que es importante que lo que traiga ese dato es importante para la persona que está administrando. Capaz que una sobreinformación no va a ser positivo. Me podrían decir, para mí la fecha de acreditación no es importante, sí es importante, la fecha de entrada o de caja no es importante, para mí lo que es importante es la de acreditación. Eso estaría bien porque yo no aclaré, pero el traer el todo es complejo porque se nos va a ir mezclando la información. ¿Alguna otra duda? Bien. No. Si no hay duda, seguimos. Yo voy a volver al visual. Dentro del visual, esta otra interfaz, lo único que hace es cerrarse cuando pone salir y abrir las otras interfaces cuando presiona los botones. Pero tenía una trampa y decía que había una única ventana, ¿sí?, para dar de alta como para modificar. Entonces, yo declaré una variable global acá arriba, esta, que la llamé estado y es del tipo string. Podría haber sido boolean porque podría guardar 0 y 1, podría haber sido entera,
Yo lo declaré como string para que nos demos cuenta nosotros de qué es lo que hace. Entonces, esa variable estado, cuando yo hago clic en nuevo, Muteate, Lisandro. le voy a agregar la palabra nuevo, para saber que lo que yo quiero es dar de alta uno nuevo. Ahora, cuando yo hago clic sobre, disculpen que me mareé el formulario, sobre modificar, esa variable va a obtener la palabra modificar. Entonces yo voy a saber qué es lo que quiere hacer, si modificar o a dar de alta uno nuevo, ¿sí? Después tenemos una interfaz para el eliminar, que mediante el código de cheque elimina, otra interfaz para buscar, que mediante el número de cheque lo busca, y una para crear uno nuevo. Yo arrancaría por uno nuevo, porque yo no podría ni modificar ni eliminar si no he dado de alta nada. Bien, para esto, ¿sí? Tenemos que tener números de cuentas ya creadas. Este proyecto debería de tener una unidad para dar de alta cuentas. No le pedí eso, entonces yo manualmente di de alta 2 cuentas. Les voy a mostrar. Voy a pasar al Visual Studio, al SQL, me voy a ir a cuentas. Y dentro de esta, fíjense que yo creé la cuenta 2, que opera con el Banco de la Provincia de Córdoba, es de Villa del Rosario, el titular Juan, y tiene este saldo. Y la cuenta 3 del Banco Nación, de Villa del Rosario, Luis, que tiene este otro saldo. Estos nombres, Juan y Luis, que son mis clientes, quiero que aparezcan automáticamente en un combo cuando me abre la ventana para dar de alta. ¿Cómo hacemos eso? Ahora pasamos al Visual. Vamos a hacer doble clic. Si yo quiero que sea cuando aparece, va a ser un evento en el load. Entonces yo a ese evento le puse cargar combo cuenta. Cargar combo cuenta lo que hace es se conecta a la base de datos, como todos los procesos, la abre y genera un procedimiento que busca, que carga el combo cuentas, que busca cuentas. Eso es un select asterisco from cuentas y lo que me trae lo cargo al combo. Y acá está lo nuevo. El combo tiene estas 3 propiedades. El data source, como si fuese una grilla, pero a su vez tiene el display member y el value member. El display member es lo que yo veo, lo que el usuario ve. Va a ver a Juan o va a ver a Luis. Y en ese mismo momento, cuando hace clic en Juan, va a grabarse en value member el número 2. Y cuando elija Juan, se va a grabar el 3. Entonces, el mismo control permite tener 2 elementos cargados a la vez. El titular y el número de cuenta. Entonces, de esa manera es más intuitivo. Yo elijo la cuenta de Juan, no recuerdo qué número es, pero no me importa, yo sé que quiero a Juan. Pero me la guarda en una variable, en una parte del control, que es el value member. ¿Quedó más o menos claro hasta ahí? Bien, yo así compartiendo pantallas no los puedo ver a todos. Si alguien tiene una duda, activa micrófono y habla, ¿sí? Eso hace que se cargue previamente este combo. ¿Qué otra cosa tiene este formulario de especial? Esto que les hablaba recién Cristian, que es un control que actúa como la fecha, como el calendario. Cuando abrimos, se nos abre el calendario y podemos elegir
ese control es este que se llama Data Time Picket. Data Time Picket. Yo lo voy a poner acá, ahí yo ya lo tengo, pero es para mostrarles que fíjense, automáticamente me dice lunes 13 de abril de 2020 y me pasa como es Data Time Picket, me pasa el date como el día y el time, el tiempo, y no me interesa eso. Esto tiene una propiedad que se llama format, si lo busco acá, format, y vieron que dice long, yo voy a poner short, puede ser time, pero yo en este caso quiero short, y fíjense que lo único que queda es la fecha corta, desde ese modo lo modifico. Bien, el resto son, estos dos son dos data time picket y el resto son TXT. Estaríamos en condiciones de ir al aceptar. Cuando yo presiono aceptar, perdón que me mareé, acá. Fíjense que lo que pregunta es sobre la variable estado que pertenece al formulario 1. Por eso yo pongo form1.estado igual a nuevo. ¿Qué estoy preguntando? Si me puso en el formulario 1 que la variable era nuevo, es decir, que quiere dar de alta 1, que haga esto, que es dar de alta. ¿Qué hago? Me conecto a la base de datos, hice nuevo agregar, un agregar, ¿sí? Elementos a la base de datos, y acá el dueño de este programa me llamó la atención, pero nunca lo había pensado así, y lo voy a tomar porque está buenísimo, porque lo que más nos cuesta es ubicarnos en los nombres de las variables. Y fíjense que él le ha puesto al nombre de la variable el mismo nombre que el control, lo cual nos hace ubicar perfectamente. Para mí es innovador, nunca lo había hecho así, pero me parece que nos va a ayudar. Entonces él sabe que tiene arroba combo número cuenta, CBO número cuenta, punto, y acá hay otra diferencia. Como esto es una lista desplegable y yo no quiero que me lleve la palabra Luis, Juan, Pedro, sino quiero que me lleve el número de cuenta, que es el elemento que estaba por debajo dentro del combo box, es que no le pongo punto text, le pongo punto selected value. El selected value selecciona aquello que no es lo visible, sino es lo invisible que yo grabé por debajo. Después el TXT, todo es exactamente lo mismo. Hace el procedimiento almacenado, lo ejecuta y eficazmente se graba. Pero acá hay un detalle. A ver, ¿qué pasa si yo diera de alta un cheque, cierro y vuelvo a la ventana principal y en la grilla de cheques, ese cheque nuevo que tengo no se ve? El usuario va a quedar en duda, o sea, me llegó un mensaje que decía felicitaciones, el cliente con el cheque fue creado correctamente, pero no lo veo. Entonces, para que eso se ejecute, fíjense que de la misma manera dije que al formulario 1 ejecute el procedimiento llenar grilla. Y acá está la importancia de declararlos públicos, porque si yo los declaro como public, lo puedo llamar de cualquier parte de mi proyecto. Bueno, si no, si acá es lo que controló, que si todos los campos están completos, se puede hacer. Si no, que largue un mensaje que faltan datos obligatorios de completar. Cierra la conexión. Vamos a ver cómo funciona esta primera parte. Lo ejecuto y comparto la interfaz. Profe, una duda ahí. ¿Sí? Yo había hecho el control de que no permitía, o sea, que controlara que estuvieran todos llenos, porque en el SQL habían puesto que ninguno era nulo. Pero no sé si se hace así o... No, está perfecto. Vos no podés
vos estás dando de alta un cheque y no podés darlo de alta sin estos datos. Pensemos cuando hacemos transacciones vía home banking, son datos que sí o sí los tenés que completar. Está muy bien. Vamos a ver, estos son todos mis cheques y voy a dar de alta uno nuevo que va a ser de Luis. Vamos a decir que es un cheque de Luis. Con el código, el número de cheque es Profe, este. se ¿Sí? está compartiendo el formulario El principal primero y no el sí. segundo. Ay, Dios. Listo, ahora sí. Ahora sí. Elegí a Luis, tengo dos. Fíjense que con el cargar combo me cargo a Juan y a Luis, que son los que tengo en la base de datos. Elijo a Luis, le pongo un número de cheque, elijo una fecha, él me lo entregó el 8 de abril y lo voy a poder cobrar el 1 de mayo, bueno, feriado el 1 de mayo, con un importe de 878 pesos, concepto varios, o no sé, o pago, lo que ustedes quieran ponerle. Podemos aceptar. El cliente con el cheque se ha insertado correctamente. En realidad, si este mensaje estuviese perfecto, debería decir el cheque perteneciente al cliente se introdujo correctamente, pero no importa, eso ya sería más exquisito. Podemos aceptar. Cierro. Ay, esperen que detuve la compartida, qué tara. Acá está. Y fíjense que el código de cheque que yo puse 9874 del Banco Nación, de Villa del Rosario, del señor Luis, que va a ser cobrado el 1 de mayo, lo cual es complicado, quedó ingresado. ¿Se entiende hasta ahí lo que va haciendo? ¿Alguna duda? No. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando modificamos. Presionamos este botón, yo les muestro, nos va a abrir la misma interfaz. Yo pongo modificar, ahí les comparto. Y quiero modificar, a ver, a Juan, al cheque 44, que ahora le pateé el pago para julio, el 4 de julio. El importe es de 10 pesos y el concepto es luz, que le pague la luz. Pongo aceptar. Felicitaciones, se modificó con éxito, me dice. Pongo aceptar, cierro esto. Ya les vuelvo a compartir, así ven que efectivamente, fíjense que el 44, que era de Juan, le pateé el pago para el 4 del 6, de 10 pesos, y es luz. Se hizo la modificación efectivamente. Ahí vamos a ver cómo es el código, porque es un poco diferente. Les vuelvo a compartir la pantalla. Profe, ¿Sí? en el caso de modificar, no lo hice, ¿no? Pero se me ocurre, cuando uno ingresa el número de cheque, ¿no debería de precargarnos ya los datos que tiene cargado? ¿Me explico? La fecha de caja, la fecha de cobranza y el monto, cosa de que cuando nosotros hagamos una modificación, porque si no, lo que estarías poniendo, vos modificarías, o sea, lo pisarías completo, ¿me explico? Si le querés cambiar solamente la fecha. Le querés cambiar solamente la fecha en la que lo vas a cobrar. Sí, lo Y pisaría no te completo acordás de ni la, esta manera. claro, no te Poniendo la acordás ni la fecha de observación. caja, no te acordás ni el monto, no te acordás nada. En teoría vos te acordás porque lo estás viendo en la grilla primera Ah, ok. y tenés las dos ventanas abiertas, pero no es mala tu opción. Vamos a ver cómo lo podrías hacer. Acá, Bueno. sí, mira, ¿es nuevo? No. Entonces paso por el else y pregunto si estado es igual a modificar, que sí, que es igual a modificar, abro la conexión y ya empiezo con un buscar. ¿Qué ese buscar? ¿Qué va a buscar? Ese cliente con ese número de cheque que exista.
Porque yo puedo poner que el cliente Pedro tiene el cheque 2 y no existe. Entonces, ¿qué voy a modificar algo que no existe? Entonces, primero lo busco. Entonces, acá hago el buscar por número de cheque y cuenta. ¿Se dan cuenta cómo sería ese procedimiento o quieren verlo? Si lo puede mostrar, simplemente mostrarlo nomás y no lo repasemos completo, sino. Vamos a los procedimientos. Ah, bueno, sí, en la base. Tenemos seleccionar. Nos quedan 10 minutos, después nos volvemos a conectar. Si se desconecta, en medio recuerden de aguantarme un tiempito hasta que me hace la grabación. Tenemos Ok. el número de cuenta que me traiga. En realidad dije el número de cuenta puede traer cualquier cosa. From, movimientos bancarios. Where, número de cuenta es igual al número de cuenta que le estoy pasando. Y número de cheque es igual al número de cheque. Acá con respecto a tu pregunta, Cristian, Sí. si vos Sí. quisieras traer todo lo que ahí se muestra, estaría bueno. Entonces, ¿qué hago? Y miren esto que también está bueno, no sé si se los he mostrado. Que traiga, bueno, el número de cheque, de cuenta no sería necesario porque si lo encuentro está bien. Que me traiga la fecha de caja, coma, la fecha de acreditación, coma, el importe, coma, y el concepto. Vieron que está bueno poder ir arrastrando de la base de datos sin necesidad de copiar. Esa es otra opción. Como lo modifiqué, lo que hago es ejecutar y metí la pata. En concepto. Ah, me había quedado la palabra concepto seleccionada, no me había dado cuenta. Ahí está, estaría listo. Ahora voy a volver al visual y acá seguimos. Yo, en mi caso, una vez que hago la consulta, lo único que pregunto si leo un dato. O sea, si leo un dato quiere decir que existe. Entonces, si existe, puedo modificarlo. En tu caso, además de leer el dato, vos quisieras poner, por ejemplo, txt importe.text es igual a lo que te trae el procedimiento almacenado. Eso, si vos querés, lo podés hacer. En este caso, yo lo único que hago es leo el dato. Como leo el dato y me dice que es verdadero, lo cierro. Y hago el procedimiento, vuelvo a crear otra cadena de conexión con otro comando. ¿Para qué? Para Profe, ¿sí? una pregunta. Ahí en el comando, en el tipo de comando, usted pone que comando 1 punto de conexión es igual a conexión. ¿Qué pasa si salteo ese procedimiento y pongo que conexión es igual a command type punto store procedure? ¿Este? Sí, exactamente. Porque usted pone ahí que esa variable es igual a conexión y después pone abajo que... Yo entiendo que ahí lo conecta, hace la conexión, yo no entiendo, pero ¿qué pasa si pongo que solamente conexión es igual a comando type punto store, o sea que lo busca en la base de datos? No. Para. Comando 1.conexión es igual a conexión. Lo que hace es ejecutar conexión. Si no, Sí. no ejecutás efectivamente contra la base de datos. Si yo pongo conexión igual al tipo de comando igual y punto que busque ahí en la base de datos, ¿no me lo conecta? No. Probalo. Tengo entendido que no. ¿Vos lo probaste ya? No lo probé, pero tenía esa duda cuando lo estaba programando esa No, parte. mira, modificalo, probalo, pero no, porque son dos pasos diferentes. Acá le asignás a la variable, le asignás todo, la abrís, pero cuando lo haces efectivamente contra
la base de datos es acá. Y una vez que está hecho contra la base de datos, recién buscas o ejecutas el procedimiento almacenado. Bien, acá efectivamente es donde hacemos la modificación, ¿sí? Chicos, ¿se escucha mucho ruido de ambiente mío? No, nada. ¿No? No, ¿Seguro? profe, se escucha bien. Sí, sí, sí. Bien, porque si no me pongo auriculares. Con micrófono. Entonces, una vez que hacemos esto, anidamos otro procedimiento que es el modificar. Fíjense que dentro de modificar le paso los 6 parámetros. ¿Por qué? Porque le tengo que pasar el número de cuenta y el de cheque para que el que se modifique efectivamente sea eso, y los elementos que efectivamente quiero modificar. Lo ejecuto, el command 1.execute scalar, y al formulario 1 le digo que me cargue grilla. ¿Para qué? Para que el usuario vea efectivamente que eso que modificó se modificó, más allá del felicitaciones, se modificó con éxito. Si en el procedimiento no lo encuentra, el data reader no va a ser igual a true, va a ser igual a false. Entonces el mensaje por defecto va a ser complete datos, o los datos completados, o no se ha encontrado el elemento que estaba buscando. Vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Vamos a ir al visual. No, estoy en el visual, perdón. Voy a ejecutar. Voy a poner modificar. Y acá, por ejemplo, ustedes ya habían visto cómo le modificaba. Supongamos que pongamos un errado, que es el cheque 8, que lo quiero modificar. Pongo aceptar y me dice, no se encontró. O sea, yo no puedo modificar algo que no está. Si yo no le pongo número y pongo aceptar, me da el mismo error de no se encontró, no he cambiado. Debería decir complete datos. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá va quedando más o menos claro? Bien, ahora lo que nos resta es ver cómo solucionamos el tema del modificar, no, del buscar, perdón, que era una de las preguntas que me hacía Cristian. Acá hay una ventana que es, perdón, no modificar, sino el de buscar, en donde nos aparece esta ventana. Acá nosotros pondríamos el número de un cheque y lo modificaríamos. Lo buscaríamos, perdón. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, bueno, como él plantea, lo limpia, lo elimina, lo borra el contenido y hace un buscar por número de cheque, le pasa el parámetro y con los datos, ¿sí?, que me trae, yo cargo la grilla del formulario 1, form1.grilla, que el mío se llama grilla consulta, y la cargo. Vamos a ver cómo funciona eso. Por ejemplo, voy a buscar el 7, voy a poner aceptar, y solo me va a traer ahí le muestro, y solo me muestra en la grilla el 7 que busqué. ¿Sí? ¿Quedó más o menos sí. claro eso? Sí, sí. Y
¿Y cómo haces para volver a ver la grilla completa? Vendría a ser. No Ahí tiene no, un no, no botón hay forma. buscar, Ah, ok. debería Claro, haber un refrescar botón o algo así. buscar todos o cuando es de alta uno nuevo. ¿Sí? Bien. Eso no está. Está bien. Perfecto. Lo que nos Profe, cuesta, ¿sí? si quiere lo sacamos a Cristian del grupo para que no... Para que no... Rosy, ni molestas. No, no hay problema. Si de las preguntas, a ver, cuando yo voy, creo que está todo bien. No hay drama. Además son ejercicios de juguete. De esto, yo les puedo decir que hay un montón de cosas para modificar y mejorar.